Encontré 10.000. Veníamos corriendo por allá. Bueno, buenas noches. Por fin logramos conectarnos. Bienvenidos de nuevo a este nuevo Café Tertulia. Aprovechando hoy también el Día del Maestro. Waldo, feliz Día del Maestro. Feliz día a todos los que nos han acompañado también como profesores en las formaciones que tenemos en Parinama. Coincide también con tu presencia, Waldo. Entonces, qué rico, hermano, que hagas precisamente este Café Tertulia en aras del Día del Maestro. Así que felicitaciones para todos los que cumplen esta función de acompañar al crecimiento, a la formación y a la transformación. Así que un abrazo para todos desde Parinama en este nuevo Café Tertulia. También queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado a promocionar y a divulgar el voluntariado. Recuerden que la contraseña es voluntariado yo me quedo en casa. Ahí tenemos lista de espera, entonces ahí estamos recibiendo algunas hojas de vida para algunas personas que quieren acompañar. Así que muchas gracias también como por esa solidaridad de la disposición que estamos teniendo para acompañar a tantas personas que vamos necesitando en este tiempo. Y también queremos contarles que hemos abierto, estamos en inscripciones para la Diplomatura 1. Recuerden que es una formación completa de varias diplomaturas. La primera tiene que ver con toda la fundamentación y perspectivas y los enfoques de la psicología humanista existencial. Así que será virtual, 100% virtual. Así que están todos cordialmente invitados y todas cordialmente invitados a este espacio de formación que es la diplomatura en psicología clínica humanista existencial. Waldo, buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el Día del Maestro? Julián, muchas gracias, hombre. Bien, un saludo, un abrazo para todos ustedes. Me ha ido bien, pues muchos alumnos de los viejos tiempos, de la San Buenaventura y de Bolivariana y de la Universidad Católica, pues han estado felicitándonos a todos los que un día los acompañamos en los claustros, y eso lo satisface a uno mucho, porque desde que se recuerden de uno y lo feliciten es porque uno siempre fue como importante en la vida de ellos, y por lo menos que no digan, que es lo que a mí me ha acompañado siempre como una premisa importante de la vida, es que cuando uno vaya por ahí y lo vean a uno por ahí en un centro comercial o en una calle, la gente no se pase para la otra acera y diga yo no me quiero encontrar con el señor. Por lo menos que digan, ve, qué bueno saludarlo, ¿no? Qué importante es eso, ¿cierto? Y que se alegren al saludarnos, ¿no? Todos tenemos los recuerdos de los profesores que nos acompañaron y de los maestros que nos acompañaron y que fueron cercanos a nuestra vida, porque el conocimiento es muy importante, pero la relación humana es fundamental y esencial. Claro, claro, claro. Waldo, ¿y cómo te ha llegado esta cuarentena y este aislamiento? ¿Cómo has estado en este tiempo de cuarentena y aislamiento? Julián, yo he llamado este momento de la vida como un momento de quietud y de silencio. En la profundidad del alma lo veo como un momento de quietud y de silencio. En la parte intelectual he estado releyendo y diciéndole a muchos de mis alumnos y conocidos, más que ya están en el campo científico, que se relean el libro de Mary Lee Ferguson, Conspiración Acuario. Yo también me lo estoy releyendo ya no sé cuántas veces lo he leído, pero absolutamente oportuno en este momento, Julián, tener la posibilidad de volver a leerlo, porque allí en ese libro nos están llamando la atención hace muchos años,
60 años, 60, 70, de la conspiración que tenemos que hacer para que estas cosas no sucedan y que solo a través de nuestra conciencia y unas relaciones interpersonales diferentes podemos evitar que estas cosas sucedan. Pero que si nosotros desde nuestra conciencia, como sacerdotes del universo, no hacemos ese movimiento, el universo se impone y nos impone estos momentos de quietud y de silencio para la naturaleza poderse expandir y coger sus rumos. Porque, Julián, la verdad es que después de esto que va a suceder, que está sucediendo, la humanidad no va a volver a ser igual. No puede volver a ser igual. La globalización ya no va a ser globalización, sino globalización. Y Julián es simpático en Conspiración Acuario y en la novena revelación de James Redfield se hablaba, y en Peter Senge, en la quinta disciplina, se hablaba del futuro de lo local como una respuesta del universo. Si nosotros no damos la respuesta desde la conciencia, el universo nos impone la respuesta y el universo nos está imponiendo la respuesta. Y mira desde dónde, Julián, desde un virus sencillito, que lo mata una lavadita con jabón Rey, pero que por el cuento del azar, pues fácilmente nos encontramos con él y nos lleva a la muerte. Entonces nos interpela la soberbia, nos interpela las seguridades, nos interpela la intolerancia, nos interpela el desequilibrio que hemos tenido con el planeta, nos interpela esa actitud prepotente frente al mundo de control. Hombre, nos interpela en todo, de manera que así lo he ido tomando, Julián, la verdad, y observándolo con la verdad, con mucho silencio y con mucha quietud, este momento de la vida y de la historia. Waldo, cuando hablas de ser como sacerdotes, ¿te refieres como a una visión arquetípica en el sentido del anciano o de aquel que acompaña los procesos, o como aquella mirada mística que se revela en su interior? ¿Cómo lo ves? Los sacerdotes, yo diría que es más desde lo arquetípico. Los sacerdotes del universo son, como llama Mary Hergus en ese libro, los conspiradores. Y ella lo decía hace muchísimo tiempo, imagínate en los años 60, 70, los conspiradores del universo. Ella los llama los conspiradores del nuevo paradigma. Una cantidad de personas que nos vamos reuniendo y vamos diciendo, este mundo es distinto, hay que tener una mirada diferente, hay que hacer unas relaciones distintas, tenemos que dejar de ser depredadores del universo, tenemos que ser hermanos del universo. Y esos que empezamos a decir todo esto, que somos los maestros, que son los maestros que nosotros seguimos, Julián, Carl Rogers, Fritz Perls, los existencialistas dentro de la psicología, Carl Jung, Ken Wilber, Abraham Maslow, todos ellos empezaron a decir desde los años 60, cuidado con este mundo, hay que humanizar este mundo, hay que concienciar este mundo. Todos esos han sido sacerdotes del universo que nos han ido dejando a nosotros, en más pequeño, porque nosotros no somos tan importantes como ellos, pero en más pequeño nos han ido dejando la tarea de ser esos conspiradores del nuevo paradigma o sacerdotes del universo que le predicamos al mundo la posibilidad, la potencialidad, la capacidad que tiene el hombre de armonizar con el universo, de encontrarse con el universo, de hacer relaciones humanas e interpersonales más cálidas, que no sean relaciones de explotación, sino relaciones de encuentro, que no sean relaciones de poder,
sino relaciones de amabilidad, relaciones de luchas, no, relaciones de camino, de caminar juntos. Julián, nosotros podemos tener todo lo que tenemos. Mira estos medios virtuales que nos permiten acercarnos, la alta tecnología, pero podemos igual tener unos caminos de no explotación, de no lucha de poder, de caminos mucho más suaves, mucho más blandos, como dirían los cibernéticos, mucho más blandos. Esos son los sacerdotes del universo. Y mira, y hacemos cositas sencillas. Cuando tú haces allá una consulta en Parinama, o yo hago una consulta, o cualquiera de nosotros hace una consulta que se habla de la posibilidad humana y de la potencialidad humana, del ser en el mundo con sentido y significado. No es ser en el mundo porque sí, sino ser en el mundo con sentido y significado. Ya nosotros estamos predicando casi que, como diría Teilhard de Chardin, estamos haciendo una misa del universo, una misa del universo. En ese sentido, diríamos que aquellos que acompañamos, que posibilitamos, terminamos siendo conspiradores o agentes realmente de transformación. Total. Eso somos. Y más en estos momentos, imagínate las posibilidades humanas que la gente las ve coartadas, que las ve cercenadas, que aparece como si fuera la imposibilidad. Pero detrás de esa imposibilidad, y ahí está el lado oscuro de la luz, detrás de esa imposibilidad está la posibilidad humana. Entonces los grandes movimientos hablan de reinventarnos. Yo diría más que, está bien la palabra reinventarnos, pero yo diría que más que reinventarnos, nosotros tenemos que, acabaste de emplear la palabra exacta, no hay una palabra más exacta, que además es muy de alquimia, la transformación, es la posibilidad de la transformación. Nosotros podemos transformar el universo, podemos transformar la tierra, podemos transformar el hombre, podemos transformar las relaciones humanas, podemos transformar a nuestros hijos, podemos transformar la educación, podemos transformar las empresas, que hasta ahora ya lo habíamos dicho, que tú lo vives diciendo aquí en Parinama, que yo lo vivo diciendo en mis charlas y en mis consultas, pero que somos oídos sordos a estos clamores que son difíciles de entender, nosotros lo sabemos, pero porque el peso del consumo y el peso de la cultura es muy fuerte. Entonces es difícil que estos clamores, como diríamos, que predicar en el desierto como San Juan Bautista, es difícil, pero lo tenemos que seguir haciendo. Pero ahora, frente a que no escuchamos a tantos hablar de esto, que de pronto nos hicimos a los oídos sordos de tantos que nos han llamado la atención. Entonces, la sabiduría del universo, la sabiduría de la vida, nos dice, bueno, yo me voy a abrir un espacio, y nos acaba de abrir un espacio a la fuercecita. Yo digo que esto es como una tumbada del caballo, metafóricamente hablando de lo que le pasó a San Pablo, o yo lo digo más en términos antioqueños, como cuando uno se cae de una bicicleta, uno no estaba preparado para caerse de la bicicleta. Uno se cae de la bicicleta, ya, punto, y hay que afrontar el raspón, el dolor, el disimulo que uno hace generalmente. Además, si lo están mirando, entonces uno dice que es que uno se baja como quiere y disimula. Esto es una cosa inmediata, frente a lo cual el hombre se tiene que parar y decir, bueno, ¿qué hago aquí? Ayer hablaba con un gerente, en un almuercito que tuve con él en la casa, después de que estuve en una citica con un médico homeópata, acupunturista y
que trabaja terapia neural, y me decía él, estábamos almorzando y estábamos haciendo un gran almuerzo, ¿no? Y él nos preguntábamos, y yo le decía, don Elkin, la nueva economía, mira qué hermoso es lo que te voy a decir, Julián, la nueva economía va a ser la economía de los niños. Ya lo había hablado en el libro Economía Descalza, Manfred Masniff, hace 30 años. Lo había dicho en el libro Economía Descalza, la economía de los niños. Yo le decía ayer, estamos en este momento almorzando con la economía de los máximos, porque fue un almuerzo muy bueno. Pero, don Elkin, de aquí para adelante, lo más probable, así usted sea muy rico, así tenga mucho capital, así tenga mucha plata guardada, vamos a ir pasando del almuerzo de los máximos al almuerzo de los mínimos. Porque voy a explicártelo de una manera muy simplecita. Para volver a ver arroz internacional se va a demorar mucho. Vamos a ver el arroz nacional. Para ver sal internacional se va a demorar mucho. Vamos a utilizar la sal nacional. Por eso se llama de la globalización a la localización. No me acuerdo en qué documento de todos los que he leído en este momento encontré esa diferencia, pero es una diferencia maravillosa. Y no hay duda que para allá vamos. Imagínate las exportaciones, ¿cuándo van a volver a darse? Entonces, esto nos está llamando la atención profundamente, Julián, profundamente a un cambio y a una transformación grandísima. Hans Kim, el más grande teólogo de la Iglesia Católica, lo había dicho en la ética de los mínimos. Hace 30 años, es que hay muchos sacerdotes del universo que nos vienen diciendo esto es todas las religiones y en todas las ciencias. Lo ve Locke en la física, muchos en la economía, Masniff, muchos. Rupert Sheldrake en la biología, todos estos que nosotros conocemos, Jung, los existencialistas en la psicología, en la sociología, en la antropología, todos nos venían diciendo, venga, si lo revisamos, nos venían diciendo esto de los mínimos, hombre. Vamos para lo mínimo, vamos para lo mínimo. Y Julián, la verdad es que vivir en los mínimos no es tan crítico. Uno pensaría que es muy crítico. No, no es tan crítico. Dime, pues, ¿cuál será la diferencia de comer arroz norteamericano y arroz de Boyacá? Pues, muy poquito. Pues, ¿me entiendes? Naranjas chilenas y manzanas chilenas y manzanas del país. Pues puede que sean más bonitas las de allá, pero pues más o menos las manzanitas son iguales. O sea que ni siquiera nos tenemos que ofuscar y preocupar por eso, sino que se nos va dando esa posibilidad, eso es lo que tenemos. Y me parece muy lindo decir que esos seres humanos que tienen mucha capacidad económica, que llenaban las canastas de los supermercados con productos extranjeros, pues vamos a tenerlos, vamos no, porque yo no soy de los ricos, pero van a tener que llenar la canastica con los productos colombianos y los productos autóctonos. Y eso, ¿qué va a hacer? Digamos que tendría que priorizarse además. No, es que por Dios, Julián, esa es una variable importantísima. Claro que vamos a tener que priorizar. Pero mira, le decía yo a don Elkin ayer, la ética de los mínimos. ¿Nosotros qué comíamos? Pues voy a resumir. Nosotros en mi casa éramos más o menos pobres. Chocolate con arepa en la mañana. El almuerzo, ¿qué era? Arroz con huevo y una brinchita de carne, si acaso. Y lo llamaban así, una brinchita. Y todas las noches frijoles. Y yo me pregunto, Julián, y nosotros vivíamos muy mal y quedamos muy mal hechos. Pues yo me miro, pues yo soy feliz, pero no quedamos tan mal hechos.
Ujú, ujú. Yo creo que es una buena pregunta, creo que no. Pues es una máquina, pues yo cumplo años mañana, una máquina de, Igual. una máquina de 63 años y mira, pues sí, ya he tenido algunos repuesticos que me han cambiado, pero bueno, no quedamos tan mal hechecitos y mira que comíamos muy mínimamente. Entonces nos asustamos por lo que está sucediendo, pero yo le digo mucho a la gente con mucha esperanza, no nos asustemos. Es una nueva circunstancia de la vida que nos va a tener que lo vamos a asumir y casi que de una manera bella le vamos a decir al universo, los seres humanos, le vamos a decir, bueno, no te habíamos escuchado, te vamos a escuchar. Y digamos que esa sería como la respuesta general. Bueno, sí, te vamos a escuchar. Ya nos pediste esto, pues bueno, nos tocó. Te vamos Yo a le escuchar. voy, me da la sensación, y que desde ahí te quiero preguntar, la sensación que me llega es que hay, digamos, en tu mirada, una mirada muy optimista dentro de lo que está pasando, ¿cierto? En términos de lo que nos va a tocar, lo que nos toca, lo que hay que hacer. Sin embargo, lo que yo voy sintiendo, la experiencia que yo veo, no lo veo lastimosamente tan así. ¿En qué sentido? Comparto la conexión en términos de decir, bueno, esto nos está replanteando y nos está cuestionando. Sin embargo, ¿cuánto nos falta para llegar allá? O sea, ¿cómo aprovechar realmente este espacio, este escenario de realmente de una verdadera transformación? Porque de aquí a que logremos, por ejemplo, eso que decías de la ética de los mínimos, de poder atender a eso que es básico y que eso no se le vuelva a la gente o no se nos vuelva a nosotros un problema y que eso terminamos proyectándolos en otros lugares, ¿cierto? De aquí a tener esa conciencia creo que puede faltar mucho o quizás no se llegue. ¿Cómo ves eso? Pues realmente es una pregunta. ¿Cómo, en términos de cómo, qué crees que el proceso nos lleve a eso? Realmente a la posibilidad de asumirlo, de verlo, más que un asunto de simplemente pelear. ¿Cómo ves eso? Acabaste de dar la respuesta de la pregunta que estabas haciendo. Tú mismo diste la respuesta. Es no peleando con esto que está sucediendo. El camino es no pelear con lo que está sucediendo. Hay una palabra exacta para eso. Aceptación consciente de lo que está sucediendo. Los procesos de la vida, del universo y de la historia nos llevan forzosamente a que cuando no hacemos la aceptación consciente, se nos impone. Alguna vez en una conferencia en Bogotá, que estábamos hablando del nuevo paradigma, yo estaba hablando de la cultura emergente. El doctor Merlano me escuchó, y un gran expositor de desarrollo humano, doctor Alberto Merlano, y me dijo, Ubaldo, te vi una conferencia maravillosa dictaste, pero te vi como angustiado y como con afán, te vi como que esto lo tenemos que hacer ya. Ubaldo, no se angustie, que si nosotros no lo hacemos, el universo lo hace. Y eso hace 30 años. Imagínate la respuesta. Todas las noches me acuerdo de eso. Cuando miro las estrellas y cuando miro la luna de la noche, me acuerdo perfectamente de eso en la meditación. Me acuerdo de que si no somos conscientes, si no tenemos la aceptación consciente de esto, lo tenemos que aceptar a las buenas o a las malas porque el universo se nos impone. Yo soy optimista de que este llamado de atención nos traiga un paso de conciencia muy alto por lo que se nos ha impuesto y que no tengamos remedio. Por eso soy optimista. Y a todas las personas les digo, vea, acepte conscientemente esto, ya que
el alma y el espíritu y la mente y el cuerpo aún se adecuarán y se adaptarán de una manera bella a esto que parece tan tedioso, tan difícil, tan complejo. Y no disimulemos ni tapemos la realidad de lo que está sucediendo, porque esa es una tendencia, tratar de disimular. Tú lo sabes por tu formación terapéutica y tu formación espiritual, que todos nosotros tendemos a tapar la realidad que nos está sucediendo cuando la vemos conflictiva, cuando vienen los problemas, cuando hemos perdido algo. Todos hacemos eso. A mí me ha sucedido en mis pérdidas que todos disimulamos, tratamos de tapar, tratamos de compensar neuróticamente eso, pero este momento es, como es tan impuesto, por eso lo veo yo muy lindo, porque es que es muy impuesto. Y como es tan impuesto, esto nos obliga a tomar posturas muy definitivas. Por eso lo veo yo optimista, Julián, por eso lo veo optimista. Y cuando decís a tomar, digamos, posiciones muy definitivas, ¿a qué te refieres, Ubaldo? ¿Como realmente de cambio o de transformación? Sin duda alguna, son esas. Porque vamos a coger punticos exactos. Las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales van a tener que ser completamente diferentes de hoy en adelante. Porque estamos descubriendo detrás de lo que está sucediendo, estamos viendo detrás lo que hemos perdido en el tiempo de las relaciones interpersonales. Por estar tan ocupados, por estar tan afanados, por estar yendo en el metro, en los carros, por estar yendo a los horarios precisos, por estar saliendo y teniéndonos que desplazar a la carrera, no teníamos tiempo de ver a nuestros más cercanos, nuestros hijos. Yo ayer lo decía en una conferencia que le hacía a los padres de un colegio de aquí de Río Negro. Yo les decía que sin imponer, los hijos míos, 3, con los que vivo y mi esposa, sin imponer horarios, sin decir que tenemos que vernos, nada, de repente va fluyendo y nos vamos encontrando en el comedor y en la sala, lo que hacía muchísimo tiempo no sucedía, y nos ponemos a conversar. Es ahí donde yo veo cómo la fuerza de lo que está sucediendo nos lleva a esa transformación. Y esto, como decíamos previo a la charla, Julián, esto va a ser larguito. Todos esos procesos van a ser larguitos. Porque cuando nosotros vamos a la panadería, estamos con los ojos abiertos que el panadero no vaya a coger los buñuelos con la mano, que no vaya a coger la bolsa y eche los buñuelos con la mano y coja la bolsa. Y somos conscientes que el panadero sí tenga el tapabocas y que no me vaya a hablar encima de los pan de quesos que yo me voy a comer. Y cuando llego a la casa le echo alcohol a la bolsa, porque eso lo han dicho que son los protocolos, y casi que a los pan de quesos. Casi que es pan de queso con alcohol. Bueno, todos esos movimienticos que vos ves ahí, que los pongo yo en unos ejemplitos muy sencillos, van a hacer que hayan unos cambios de transformaciones, así sean lo más sencillo, que nos va a cambiar la vida y nuestras relaciones interpersonales. Te pongo solo el ejemplo de las relaciones interpersonales, para no ponerte el ejemplo de lo económico, de lo político, de lo social, de lo bioquímico, de lo biológico. Imagínate, por ejemplo, yo que soy muy malito para redes y ahorita me ha tocado estar en las redes y a las 11 de la noche estaba leyendo y esta semana, fue el lunes,
y de repente ya a las 11 de la noche estaba cerrando el librito y entra una llamada de un exalumno y me dice, Ubaldo, discúlpame que te llamé a esta hora, no sé qué hacer con el protocolo de un amigo que me llama y me dice que su novia se colgó en la casa y lograron bajarla los amigos, como que el estruendo y la lograron bajar, ¿no? Y Ubaldo, entonces, ¿qué protocolo tenemos que hacer ahí, no? Tú lo sabes, Julián, que nosotros los psicólogos y los psiquiatras clínicos tenemos un protocolo para eso. Y entonces, Julián, pues, atender a las 11 de la noche. Yo me desperté, pues, obviamente, porque uno piensa, primero el susto, pues, de que una persona se nos ahogue. Y segundo, pues, nuestro deber como terapeutas de ponernos en ese papel y empezar a hablar y a guiar el protocolo y ya hacer el seguimiento. Hicieron el protocolo. Es que el novio ya está allá en la casa. Y yo le dije, sí, se va a quedar allá. Y me dijo, no, pues no se va a quedar porque tiene un hijo en la casa. Entonces yo le dije, pues, y ella no se puede quedar sola. Tú lo sabes que por protocolos clínicos ya ella no se puede quedar sola porque no es que ella se puso la soga y llamó para que la vieran con la soga, sino que ella se tiró del mueble y se colgó. Ella ya estaba con la intención perfecta de matarse. Entonces no la podíamos dejar sola, Julián. Entonces hay que mandarla para una clínica para que por lo menos no la, como llamamos nosotros, nos la contengan con droguita mientras la ve pues un psicólogo y un psiquiatra. Pero lo que yo quiero decir es que mira cómo nos cambian las circunstancias. Y en este momento, Ubaldo ya no se trasladó en el espacio y en el tiempo a Parinama para estar en este momento bello, sino que mira cómo estamos hablando por un computador, por redes. Y bueno, y seguramente nos va a servir lo mismo. Entonces nos cambian, ¿no? Nos cambian las cosas, así tengamos 65 años, 22, 84, 14, 12, 11, 10. Los padres y las madres están preguntando mucho qué hacer con los niños pequeñitos en las casas, con los adolescentes, que se van volviendo protocolos difíciles de manejar. Claro. Waldo, con eso que dices de lo que te encuentras, digamos, con esta paciente que digamos que se desborda y tiene un intento de suicidio, pues realmente el acto como tal. Y, por ejemplo, vemos también que se han disparado la violencia intrafamiliar, se ha disparado, por ejemplo, en este momento y sobre todo en esta fase, porque ya la gente va perdiendo la paciencia, como cierta cordura, cierta novedad, por un lado. Y es que entonces entra, hay una explosión, ¿cierto? Y aparece los intentos de suicidio, la crisis depresiva, aparece la ansiedad, aparece el pánico, aparece el cansancio crónico, con este asunto de los que están trabajando 3, 4, hasta casi 3 turnos. Por ejemplo, en este caso, que cuando decíamos, bueno, hay algo que está ocurriendo en términos de una elevación de conciencia, de la posibilidad, ¿qué lectura le haces a todo esto que está pasando también? Porque por el otro lado, se dispara precisamente todos estos fenómenos de conciencia que pierden precisamente cierta contención y cierta estructura, según uno diría. Entonces aparece la depresión, aparece el intento de suicidio, aparece el pánico, la violencia familiar. ¿Qué lectura le haces entonces a esto que está emergiendo también? Sí, es la no aceptación de lo que está sucediendo, la no aceptación consciente de lo que está sucediendo. Entonces los padres, sobre todo nosotros, pues los padres tenemos que ir a nuestros hijos con unas actitudes muy distintas. Primero, romper los protocolos del deber ser con ellos. Segundo, hacer unos acercamientos sencillos, muy sencillos. La aceptación consciente es muy importante. Es insinuarle a los hijos ciertas cositas, sin imponerles, sin juzgarlos, sin condenarlos. Esta mañana me hacía una pregunta alguien y me decía, es que yo no me soporto ya la ansiedad y la angustia y la depresión del hijito. Entonces él se defiende en el computador y en el celular
y eso sí que me tiene loca a mí. Yo le dije, pues no se enloquezca por eso. Déjelo tranquilito en el celular y en el computador. No me preocupe por eso. Ya después le decimos a los oftalmólogos a ver qué vamos a hacer. Y ya lo están diciendo que hay que parar. Ya se lo digo a los hijos, hay que parar a la horita y media, hay que salir a la ventana, a la puerta, mirar el horizonte 5 minuticos, parpadear 10 minuticos, 5 minuticos para poder que las lágrimas no sé, se me fue la palabra, para que los párpados no se sequen. Y bueno, van resultando las respuestas, pero no te pongas a pelear con él. Si ya no podemos estar en la esquina con los amigos, o en el bar, o en la discoteca, pues hombre, estamos en esto virtual. Y les vamos insinuando otras cositas, pero Julián, por Dios, insinuando las cositas, insinuándolas, diciéndole, ve, vamos a hacer esto, en fin, aquí hay unas posibilidades, ve, los científicos, yo le decía a uno de los hijos, ves que escuché en la radio, Caracol esta mañana, un oftalmólogo que dijo que la exposición al computador durante mucho tiempo está produciendo mucha resequedad en las pupilas y en la córnea, entonces, y le dije, y él estaba en el computador, y me dijo, ah, sí, papá, sí, eso es cierto. Pero yo no lo estoy imponiendo, yo no estoy peleando con él. Yo no le estoy juzgando ni condenando, es que usted en el computador, yo ya no me soporto esto. Y no hay que... pues es que estos son unos nuevos órdenes, estas son unas nuevas relaciones interpersonales, ¿no? Y, ¿sabes? Una cosa muy charra, ahorita antes de salir, porque estoy en un lugar distinto de mi casa, me decía el hijo menor, que hoy tuve un encuentro por la mañana y ahorita este encuentro, y me decía, y estoy haciendo una escuela de padres todos los días a las 6:30 de la tarde con el colegio de la Universidad Católica, y eso es todos los días, y me decía, dije que perdimos a nuestro papá. Bueno, yo, no es que me perdieron, sino que pues estamos ocupados de otra manera, ¿no? Es explicarles con toda la serenidad que podemos estar en estas cosas, como decíamos ahorita más atrás, podemos estar en estas cosas, pero estableciendo relaciones muy buenas, sin ningún problema. Waldo, por aquí, bueno, le doy gracias aquí y un abrazo para todos. Por aquí nos están felicitando varias personas que han sido estudiantes nuestros, alumnos, compañeros también. Bueno, son bastantes, así que le reitero, muchas gracias por las felicitaciones del Día del Maestro. Un abrazo, Waldo, también te están felicitando a ti. Bueno, son varias personas. Y también por aquí hay una pregunta que hace Sandra Quintero. Hola Sandra, ¿cómo estás? Dice, quisiera saber a qué, Waldo, llamas lo oscuro de la luz, que como el título de la tertulia. Sandra nos aterriza en el tema, como decía el maestro que yo tuve, que nos decía, faltando 5 minutos para terminarse la conferencia, que nos decía, bueno, ya se terminó la introducción, ahora sí voy a entrar al tema. Sandra nos aterrizó. No, hemos venido hablando exactamente de lo que fue como el origen del título, ¿no? El origen del título es taoísta. En la figura del yin yang, ven ustedes que en el vientre de la luz, del lado de la luz, en el vientre del lado de la luz, hay un ojito y ese ojito es oscuro. La oscuridad no es como nosotros pensamos lo malo, lo inadecuado, lo perverso, lo oculto. Para algunos teóricos es así, pero la verdad es que para los grandes místicos siempre la oscuridad ha sido el camino de la luz. Ustedes miren a los monjes del misterio.
Miren ustedes los monjes de la cristiandad. Miren ustedes todo el lenguaje bíblico de velad y orad en la noche para no caer en tentación. Ustedes ven a muchos monjes que en las noches de todas las religiones, en las noches se encuentran a sí mismos y encuentran la iluminación es en la noche. ¿Por qué? Porque la noche nos invita a la quietud, al silencio y a la soledad. Esa noche de Getsemaní de Jesús, que fue en la noche, y él siempre lo hacía, él se aislaba en la noche para estar con su Padre. El arquetipo de Dios desde el cristianismo es ese. De manera que la oscuridad es la oportunidad de que encontremos la luz. La oscuridad es el momento de quietud y de soledad y de silencio para poder encontrarnos con lo más profundo de nosotros y con nuestro Dios. Como dice Alsan Green, el monje y psicólogo famoso que está escribiendo ahorita extraordinario, dice, en las noches yo me iba, él es un monje de clausura, en las noches yo me iba a mi celda y me encontraba con lo más profundo de mi ser y con lo más profundo de mi ser, de lo más profundo de mi ser, que es con la parte espiritual, y es en la noche. Eso es más o menos la referencia de lo oscuro de la luz, porque como el taoísmo nos han enseñado, no hay tal diferencia entre la luz y la oscuridad, sino que la oscuridad es solo la ausencia de la luz. No es otra parte, sino que la oscuridad es la ausencia de la luz, pero es una oportunidad para encontrarnos con la luz. Eso es más o menos la explicación. Waldo, me surge una pregunta, enlazándolo un poco con lo que hablábamos ahora. Como, por ejemplo, decirle a una persona que está cansado precisamente de que los hijos le hablen como le están hablando, porque además no tiene el tiempo suficiente, porque además tiene que atenderlo mientras la esposa trabaja, porque ella se va a poner a trabajar y siente que, y lo que tiene entre tristeza y rabia y no sabe qué hacer y tiene ganas como de tirar a los hijos por la ventana, mira la luz. ¿Qué pasa en términos de todo esto que está ocurriendo, pensándolo en términos de lo oscuro, pero todo ese movimiento emocional que, digamos, pueden estar enfrentando y que, por ejemplo, con los pacientes yo los veo todo el tiempo, donde están intentando como alternarse, pero es tan difícil por el trabajo, los hijos, las mismas tareas de la casa, como decirle, mira, no, tranquilo, es un asunto de la luz, mira la luz, pero ojo con tu oscuridad, pero están que revientan precisamente por las emociones. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo acompañar o qué alternativa? Uno, ¿con qué se están encontrando? Y dos, bueno, ¿cómo ayudar a estas personas que se están enfrentando a un asunto que además tienen fuego, vamos a ponerlo en términos de lo que, por ejemplo, la ira puede representar? Yo le digo mucho a la gente ahorita, a los más cercanos, a los más amigos y a las personas que me han preguntado, y vuelvo y lo reitero, Julián, es con unas cosas tan sencillas, tan simples. Es que la invitación del universo es muy sencilla. La verdad es que imagínate el reemplazo del desplazamiento de Río Negro a la Fiscalía en Medellín de una amiga mía que requiere, imagínate todo el desplazamiento de Río Negro a Medellín en la mañana. Otro amigo que trabaja en la Contraloría de Antioquia. Todo el desplazamiento en la mañana y el desplazamiento en la noche. Y ahora ya, quieras o no, no tenemos que hacer ese desplazamiento. Entonces, es utilizar los tiempos de una manera diferente. Julián, es tan importante el problema de la actitud. Mira, eso es fundamental, ¿no? Muchas veces es nuestra actitud. El niño
ve al papá sentado en el computador o a la mamá sentada en el computador o al papá sentado en el computador desde su cunita. Eso es lo que nosotros llamamos la presencialidad. La presencialidad no es estar hablando, jugando con ellos. Muy bonito, eso es muy bonito. Pero la presencialidad es que ellos sientan que tú estás ahí en la vida de ellos. Julián, tú tienes la absoluta certeza de que todos sabemos que tú estás presente y eres el alma, la vida, el motor, el movimiento, la energía de Parinam. Es tu presencia ahí, aunque no estés allá, es tu presencia ahí. Nosotros tenemos que ir consiguiendo eso con las relaciones interpersonales más cercanas, pero es nuestro cambio de actitud el que nos lleva a eso, Julián. Tiene que haber un cambio de actitud, de no pelear con esto. Y que a pesar de que estemos en el computador, mira, tú acabaste en la entradita, acababas de decirme, y con mucha naturalidad me dijiste, y cada vez vamos a ir aprendiendo esta naturalidad, me dijiste, perdona, me voy al baño. Natural. Y en medio de una jornada de 8 horas, o de 10 horas, o de 12 horas, ningún jefe va a poder decirle a quien está que no se va a poder acercar. Mira lo que voy a decirte, Julián. Nadie te va a decir que tú no te puedes parar, ir y darle un beso en la cabeza a tu niño o a tu niña de 10 años o de 12 años o de 18 años, o tomarle de la mano y vuelves al computador. Pero con un lenguaje de 1 minuto cambias todo el ánimo de la vida, todo el ánimo de la vida, todo el ánimo del día, con una actitud la más simple y la más corta. Pero tenemos que ir aprendiendo estos tips para poder hacerlos porque no estamos acostumbrados a hacer. La cotidianidad y la habitualidad nos ha llevado a no hacer estas cosas, a no hacerlas. Mira el tips que acabo de dar, que es muy simplecito, ya se lo he dicho y de pronto me dicen algunos, ve, si Ubaldo lo hice, y se bajó la rabia, se bajó la angustia, se bajó el dolor, se bajó la represión, se bajó todo, con simplemente ir. Yo voy a decirte un tips, pues si me permiten ustedes, voy a decir el tips que yo he hecho con mis hijos. Me les meto en la pieza y me las acuesto en la cama, un ratito. Y me acuesto ahí, en la cama, un ratito, 5 minutitos. Cuando ellos están ocupaditos o de pronto están en algo íntimo con sus novias, conversando con un amigo, uno de ellos me dijo hace poquito, papá, estoy hablando con un amigo de la universidad que lo echó la novia. Imagínate en esta época de pandemia y me echa la novia. Pues. Estoy hablando con él, por favor, se sale papá. Y yo me salí, pues, tranquilito, claro. Pero ya me he sentado, ya me he acostado ahí en la cama de él 3 o 4 vecesitas o 5 estos momenticos, en este momento, y cómo ellos sienten ese acercamiento de una manera muy bella, sin una sola palabra. Julián, por Dios, nosotros sabemos, como lo dicen todos los teóricos que conocemos de la comunicación, ¿qué hacemos cuando no comunicamos? O sea, Václavic nos ha enseñado cómo comunicamos cuando no comunicamos. No es a través de la palabra de decirle, es que yo te quiero mucho, es que eres muy valioso, es que yo estoy presente, es que, en fin, eso es importante, no estoy diciendo que no, pero el tipcito de sentarte aquí al ladito y de acostarte en la cama o como te acabé de decir, de ir y pararte 5 minuticos de tu sitio de trabajo en el chat y irte y darle un beso en la cabeza al muchacho de 15 años, no le estás diciendo nada, pero eso cambia todas las relaciones, cambia toda la tensión y relaja la tensión, y no le estás diciendo nada. Cuando estábamos en épocas naturales o normales, como llamamos, yo le decía mucho a la gente, porque mira, algunos, sobre todo empresarios hombres,
la esposa les hace una demanda, para que hablemos en el lenguaje de Luypen, de la fenomenología existencial en el capítulo del amor, fenomenología del amor. Me decían, ve, Ubaldo, es que tuve muchos problemas porque mi esposa me dice que yo no la llamo en el día, es que yo no tengo tiempo. Y yo ponía un ejemplito que un día aprendí, le dije, saca el reloj. Y sacó el reloj. Yo soy tu esposa o yo soy tu esposo y voy a sacar un minuto y te voy a llamar. Y sacaba el minuto y le hablaba, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mija, ¿cómo van las cosas en la casa? ¿Y qué hubo del niño? ¿Cómo va? Y tal cosa. Y un minuto. Y decir que en una jornada de 8 horas o de 12 horas, yo no tengo un minuto para hacer una llamada a mi casa, a mirar a ver cómo va esta empresa importante de mi vida que se llama familia. ¿Y qué jefe, gerente, directivo, secretario, gobernador, alcalde, presidente, te va a decir que tú no puedas hacer esa llamadita a las 10 y 1 minuto hasta las 10 y 2 minutos? Es absolutamente imposible que te vayan a decir que no. Lo que pasa es que tiene que haber un cambio de actitud para poder hacer eso. Y esto, Julián, convenzamos, esto baja las tensiones, baja las presiones, baja las angustias y baja las ansiedades. No lo dudes. Y son cosas, pero infinitamente simples. Imagínate las cositas que te he dicho, infinitamente simples. Dice Jennifer Londoño, pues nos pregunta algo, dice, ¿cómo comprender a aquel que elige continuar en oscuridad, aún conociendo sus posibilidades de luz? Contestémosle a Jennifer que el concepto de oscuridad que tomamos no es el concepto de la sombra junguiana, ni el concepto de la oscuridad como el lado oscuro de la vida en el sentido de lo malo, de lo perverso, de lo inadecuado o de lo no consciente. Por eso la aclaración que le hice a Sandra, por qué tomé el tema desde esa manera. Es tomar la oscuridad no desde ese lado, sino desde el lado que es la posibilidad de acercarnos, porque en la oscuridad está la soledad, la quietud, y allí descubrimos la luz. Ese fue como la intención del título. Pero cuando ya nos preguntan la oscuridad como la imposibilidad de cambio, como el lado malo de la vida, malo en el sentido de moral, o en el sentido inadecuado de la vida, si tomamos el lado oscuro desde ese punto de vista. Yo utilizo mucho, volviendo casi que a lo que acabamos de decir, Julián, el tema de muchos teóricos, pero de muchos maestros, pero voy a tomar uno que admiro mucho, que es el camino de San Juan Bosco, de Don Bosco. ¿Qué hacía él? Y casi que se asocia a la respuesta anterior. ¿Qué hacía Don Bosco en las esquinas con los gamines? Por eso era el padre y sigue siendo el padre de la adolescencia y de los jóvenes. ¿Qué hacía él? Iba a la esquina, se quedaba callado, oía todo lo que los jóvenes hacían, no decía nada, y durante mucho tiempo hacía eso y se iba para el convento. Los padres le decían, pero ¿usted qué es lo que está haciendo allá? Usted no hace nada porque no les predica. Y él decía, les estoy predicando. Y les estaba predicando. Muchos de ellos llegaron a ser santos. El camino de la transformación muchas veces es desde el silencio. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra, los consejos, y por qué no decirlo, y peor, la cantaleta. Ay, Jesús, María y José. La cantaleta. Y no ese es el camino. Es más un camino de acompañamiento, de cercanía, de no decir nada, ¿no? Hay una anécdota que quiero que conozcan ustedes porque es muy bella. Un gran jesuita, amigo mío que estuvo en el África durante 20 años, se hizo amigo de un monje
Haile, un monjecito Haile, pero era el maestro de los monjes Haile. Y entonces ellos conversaban, nunca conversaron de la religión, de cuál era la verdadera religión, de cuál era el mejor credo, de quién se iba a salvar con cuál religión. No, simplemente conversaban como amigos, cachaban. Y pasaron 20 años, Julián. A los 20 años cambiaron al padre jesuita para Colombia y fue a despedirse del monje Haile. Y le dijo, bueno, hasta luego, fue una gran amistad. Te agradezco mucho por los momentos de encuentro que tuvimos, en fin, tal cosa. Y el monje Haile le dijo, padre, yo quería decirle una cosita que nunca le he dicho. La gran enseñanza que usted me hizo a mí es su alegría. Y voy a decirle una cosita. Si el Dios de ustedes hace que los seres humanos sean tan alegres, yo estoy pensando seriamente en creer en Jesucristo. Y no le predico nunca en 20 años. Imagínate esa enseñanza. Eso es una belleza, ¿no? Claro, claro, claro. Como la actitud, lo que decías ahora, y la forma de cómo encarnamos, ahí es como lo que dice Max Scheler, de no es el valor que tenemos, sino el valor que encarnamos. Y realmente encarnamos, ese realmente sí, ese es el valor que somos. El valor que somos, sí. Esa palabra bellísima, el valor que somos, eso es. Y entonces, muchas veces no le debemos, es un aprendizaje que tenemos que hacer los padres de familia con nuestros hijos. Julián, ese es el aprendizaje. Actitudes muy sencillas, muy simples, que hacen que los hijos nos miren. Yo me acuerdo mucho de la mirada de mis hijos en la cuna, cuando yo estaba leyendo. Y yo leyendo y ellos en la cuna. Y la mirada de ellos, ¿no? Imagínate lo que nos diría Piaget de eso. ¿Qué nos diría Piaget? Además, no oí un audio de Piaget, ese hombre que ¿qué nos diría Piaget de la observación que el niño nos hace desde la cuna a nosotros los padres cuando estamos leyendo, o la madre cuando está ya haciendo sus cosas? Es una mirada en donde nos está diciendo, yo sé que ustedes están presentes, y nosotros le estamos diciendo, nosotros estamos presentes. Mira, una lección tan hermosa que va construyendo, como diría Piaget, las estructuras internas de seguridad. Por eso no vale decirle al otro, esté seguro que yo estoy aquí, o no tenga miedo, eso no sirve de nada. Es estar ahí. Es estar ahí. Actitudes muy sencillas, ¿no? Diana Burgos, hola Diana, ¿cómo estás? Dice, nos pregunta sobre cómo iluminar la oscuridad de una persona que camina por la vanidad de la vida y no se contacta con lo profundo del ser. La relación interpersonal es lo único que hace un cambio. Yo cada día le creo menos a la palabra como agente de cambio. Yo le creo a la palabra como agente de comunicación. Pero Diana, yo no le creo mucho a la palabra ya como agente de cambio. Le creo a la actitud. Le creo a estar ahí al lado. A que la gente nos mire como modelo. Y a que nosotros, por ejemplo, como padres o como profesores o como conferencistas o como psicólogos, nos convirtamos en el modelo a seguir, a imitar por nuestras actitudes silenciosas, tranquilas, calmadas, más que por la palabra que nosotros podamos utilizar
en un momento dado. Diana, nosotros estamos muy acostumbrados en el mundo occidental a las palabras. Mucho, mucho. Estamos demasiado acostumbrados a las palabras. Nosotros creemos que las palabras son los agentes de cambio fundamentales en los seres humanos. Por eso somos predicadores y somos predicadores. Y por eso muchas veces cogemos 500 o 1000 o 3000 o 5000 en un auditorio y los descrestamos y hacemos una cosa maravillosa. Y que Flippers dice de una manera extraordinaria en su libro Sueños y Existencia, dice, los incitadores del cambio. Y utiliza hasta una palabra muy maluca porque dice, no me gustan los incitadores del cambio. Prefiero la carroña del psicoanálisis, habiendo sido alumno de Freud y psicoanalista toda la vida. Prefiero la carroña del psicoanálisis que los incitadores del cambio. Porque esos predicadores y esa gente con esas mayorías ahí, con esas multitudes, eso no hace cambio, eso no hace ningún cambio. Eso a la gente le emociona, pero no hay cambio realmente, no existe cambio. El cambio más es, como acabamos de decir, en el diálogo. Por ejemplo, mira, un diálogo como este, un diálogo que se mantenga en el tiempo. Pero yo sigo insistiendo. Yo me acuerdo de Carl Rogers, de Abraham Maslow, de Gordon William Alport, cuando ellos estaban en su mundo experimental en las universidades y conocieron a Eric Berne. Y Eric Berne no les predicaba ni les hablaba nada, pero a ellos los cuestionaba mucho la personalidad de Eric Berne. Y ellos decían, pero este señor, ¿por qué se comporta de esta manera? Y ellos van descubriendo que Eric Berne era un ser autorrealizado. De ahí surge el cuestionamiento de Maslow de su teoría de la motivación, de Alport de su teoría de la personalidad, de Maslow de su teoría de la terapia, por la observación que hacían de ese señor que se llama Eric Berne. Y eso los cambió a ellos y hace que ellos cambien toda su teoría hacia una teoría de la autorrealización y se vuelvan y pasen de ser experimentales, grandes maestros de la psicología experimental, a ser grandes maestros de la psicología humanista. Y Eric Berne nunca les predicó absolutamente nada de la autorrealización, nada del potencial humano, nada del desarrollo humano. No les predicó nada. Era él y su comportamiento cotidiano en los claustros de la universidad de Wisconsin o de Yale o de Harvard, y ellos lo observan, pero ¿qué tiene este hombre de raro? Ese hombre de raro tenía que era un ser en un camino de autorrealización muy profunda. Entonces, Diana, no es predicar mucho, sino que si nos toca predicar, prediquemos, y no hay ningún problema. En las conferencias, allá en el municipio, en el departamento, tú que trabajas con bienestar familiar, hay que predicarles a los jóvenes, hay que decirles eso, pero ponerles muchos ejemplos. Yo en las empresas que asesoro y que he asesorado, pongo mucho, cuando hablo de liderazgo, les pongo mucho la vida de la Madre Teresa de Calcuta, la vida de Mahatma Gandhi, la vida de Martin Luther King, la vida de Jesús, la vida de Buda, y les pongo videos y les digo, bueno, observen cuáles son las características que llevaron a estos seres a ser los grandes transformadores de cambio en mucha gente y en muchas multitudes. Y ellos van descubriendo eso, más que yo les diga una teoría del liderazgo, ellos van descubriendo eso. No es que la teoría del liderazgo no sirva, claro que sí, pero si usted les pone el video y ponen a ver las actitudes, cuando ustedes ven a la Madre Teresa de Calcuta, cuando le regalan esa mansión en México, y lo primero que hace es llegar a la mansión y tirar los muebles por la ventana, muebles Luis XV y los tapetes, por la ventana para que lo recogiera la gente. Y todas las hermanitas le decían, hermano, usted está loco, ¿usted para qué hace eso? Y es que eso no lo necesitamos, no.
Es un comportamiento y ya, y mira la respuesta. Eso nosotros no lo inventamos. Y era una casa muy bonita, pero ella botó los muebles y botó los tapetes. Con eso les estaba enseñando que ellos iban a vivir los mínimos, como vivieron su vida a ellos, con los mínimos. Lo mismo hacía San Francisco de Asís, en fin, todos los místicos que nosotros conocemos de todas las religiones y movimientos espirituales, siempre van llegando a esa teoría de los mínimos, Julián, que hablábamos ahorita. Todos absolutamente van llegando a la teoría de los mínimos. Bueno, por aquí hablando, Neiro nos pregunta, ¿qué elementos como sacerdote del universo nos da para religar convenientemente a los que acompañamos almas en estos tiempos de pandemia y cómo aprovechar bien este momento para ello? Julián, no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? ¿Qué elementos como sacerdote del universo nos dan para saber religar convenientemente a los que acompañamos almas en estos tiempos de pandemia? ¿Y cómo aprovechar bien este proceso en este momento? Los elementos son los elementos mínimos, sencillos. Primero, la aceptación. Primero, la aceptación consciente. Dos, muy importante, las actitudes simples, las actitudes sencillas. El no ponernos a pelear con las cosas que están sucediendo. O sea, ahí hay que quitar los elementos aspiracionales que nos montó la cultura. La cultura a nosotros nos montó unos elementos aspiracionales. Los 15 pares de zapatos, los 18 vestidos, el auto nuevo, la moto nueva, la salida al paseo, la ida a la playa obligatoria, etcétera, etcétera. Bajamos esos movimientos aspiracionales a cosas sencillas. No es pelear, no es decirle al otro, vea, no aspire a eso, pero ¿cómo le vamos a decir si es que estábamos acostumbrados a todas esas cosas? No, pues bueno, que aspiren, bueno, que sí, y puede que volvamos a eso. Y si volvemos y él sigue aspirando a eso, pues bueno, que aspire, no hay problema, aspirar a un auto bueno. Nosotros no nos podemos poner a pelear con esas cosas. Pero es decirles de una manera muy suave a la gente qué es lo que creemos. Yo se lo digo a los hijos, hijo, yo creo en eso, pues por las lecturas, ¿sí? Que a esos elementos aspiracionales no vamos a volver, por lo menos de la misma manera. Creo que no vamos a volver. Creo que vamos a tener posibilidades de consumo igual, pero no tan altas, con tantas aspiraciones, no creo que vamos a volver. Yo pienso que esa es una gran enseñanza. Entonces, primero, la aceptación y después, como mostrar eso que nos trae la vida, que nos está trayendo la vida. Esas posibilidades que nos está trayendo la vida. Y que no nos podemos poner a pelear con estas cosas. No podemos ponernos a pelear con estas cosas. Me he cansado de decirle a la gente, no se ponga a pelear con estas cosas, adentro de la casa y fuera de ella. No se ponga a pelear con estas cosas, que este no es el momento de pelear con estas cosas. Ve, he encontrado unas cosas simpáticas. De pronto, hoy me escribía alguien muy cercano, como peleando pues con una persona que está en la finca, como peleando la propiedad. Imagínate, Julián, en este momento uno peleando la propiedad de la finca. Pues. Entonces yo le decía a esa persona por WhatsApp, le decía, a ver, por lo menos en este momento no nos pongamos a pelear eso porque empezando porque los jueces ni siquiera te van a hacer caso, pues porque los jueces están diciendo pues que esperemos a ver que salgamos de aquí. Entonces yo le digo a la gente, pues esperemos que salgamos de aquí, pues por lo menos ponemos a pelear por estas cosas ahora, pues
es que ni los jueces están atendiendo, pues no nos están atendiendo ni siquiera en las consultas prioritarias. Entonces es no pelear con estas cosas, ¿no? Es no pelear con esto, sino, y por eso pongo estos ejemplos sencillos. Mira, yo siempre, a mí no me gustaba hacer las vueltas de bancos por internet, ni virtuales, por esas cosas de viejo, que me gusta más ir a hacer la fila y como tener la certeza de que la plática se entró, que la plática la saqué, que me dieron el recibido. Por una cierta desconfianza a la tecnología, ¿no? Que obviamente más los viejos tenemos. Y ahora me ha tocado hacer todos los pagos por internet, porque estamos en pico y cédula. ¿Y quién me los hace? Pues como yo no he sido capaz, pues me los hace un hijo que es capaz. Entonces, o sea, ¿para qué me voy a poner a pelear con que no puedo ir al banco sino una vez en la semana? Pues acepto eso, pero salgo a la cancha por la mañana con los dos perritos. Me quedo una hora ya caminando y meditando. Y a las 6:15, 6:30 salgo con los dos perritos por la noche a mirar la oscuridad, las estrellas y la luna y a meditar y a respirar. Entonces no puedo ir al banco, pero puedo ir a la cancha con los perritos. Y ustedes saben cuánto me ha servido eso para ver la mañana y ver la noche. Cuánto me ha servido para disipar un poquito el encierro. Y obviamente la policía pasa por la cancha y me ve a mí con los dos perritos y hasta ahora no me han dicho nada. Como que ¿será que les da pesar que el viejito está sacando a los perritos? O quién sabe qué será lo que les da pesar, pero a mí no me han dicho nada. Bueno, por aquí Esteban te pregunta y dice, bueno, hablas de aceptación consciente. En esta época, ¿cómo no confundir esa aceptación consciente con una clase de resignación y no hacer nada ante esos momentos de incertidumbre y de dificultad? La diferencia entre la resignación y la aceptación consciente se muestra muy fácilmente en las actitudes. Cuando usted está resignado, está reprimido, está aburrido, está triste, está aislado, porque está peleando internamente con lo que está sucediendo. Y la aceptación consciente es alegre, es tranquila, es serena, es una adaptación muy positiva. Y reitero, esa aceptación positiva usted la hace con mínimos, con cosas muy sencillas. Con cosas muy sencillas. Vuelva a retomar los libros. Mira que te estaba diciendo al inicio. Retomo a Mary Ferguson. ¿Cuántas veces me lo he leído? 10 veces. Ahora lo retomo de nuevo, ¿no? Cojo libros nuevos. Me acaban de llegar 2 libros nuevos. Orlando, ¿dónde están los libros nuevos? Me acaban de llegar 2 libros nuevos que se los quiero mostrar. 2 libros nuevos. El uno se llama La conciencia infinita y el otro se llama Dios, una historia humana. Me acaban de llegar esos 2 libros. Entonces me los leo. Pero retomo relaciones. Voy a decirles algo que me da pena. Y me va a dar mucha pena decirles. Pero me da mucha pena decirles. Yo no manejaba el computador. Peleando. No lo sabía ni prender. Y me metí a clases con mi hijo menor. Y no es que ya soy un ingeniero de sistemas. No. Pero le cuento una cosa. Yo ya sé manejar el computador. En esas 10, 15 clases ya lo sé aprender, ya me sé meter a todas las pestañas, ya me sé meter a todo, ya sé escribir, en fin. Son aprendizajes nuevos que vamos haciendo. Con esa adaptación creativa o dinámica nos vamos adaptando a los momentos
que van sucediendo. Estas invitaciones, Julián, son oportunidades de distraernos, de salir, son posibilidades de encuentro, que vuelvo y reitero, mire qué cosas tan sencillas. Volver a los libros, volver a escribir, los encuentros virtuales, aprender una cosa nueva. Yo realmente, a mí me da pena decirlo, pero yo no sabía manejar computador. Y ya llevo unas 10, 15 clases y ya por lo menos no me embalo, pues, ¿no? Me acuerdo siendo decano de la Universidad Católica, esta anécdota es muy bella. Yo estaba por ahí a las 8:45 de la noche en la oficina y me llamó un compañero de la Facultad de Ciencias Sociales y me dijo, Waldo, tú me haces un favor. Y sí, con mucho gusto. Me hace el favor y me cierra las ventanas del computador. Yo caí y me paro a cerrar las ventanas de la oficina. Y yo con mucha pena le dije, ve, Norbey, hermano, es que yo no sé computador. Y yo siendo el decano. Y me dijo, pero usted es capaz de aceptar lo que yo le diga. Y usted, sí, claro, dale. Y me fue dictando cómo me metí en las teclas a través del teléfono, me fue dictando y le cerré todas las ventanas. Pero yo no aprendía ni a abrir ventanas ni a cerrar ventanas. Y ustedes me podrían decir que sí me dio pena. Sí, me dio pena y mucha pena. Pero pasaron cuántos años y yo me quedé de terco, porque he tenido cierta resistencia a la tecnología y me quedé terco sin aprender. Este momento me dio la oportunidad de acercarme al computador, decirle al hijo, me haces el favor y me enseñas esto. Y tengo a otro hijo, como decía ahorita al inicio, que le dije, bueno, Orlando, usted que maneja todas las redes, vamos a meternos en las redes, vamos a aprender todo este manejo de redes, y nos hemos metido en Instagram, nos hemos metido, en fin, y qué bonito lo que estamos haciendo, ¿no? De manera que son cosas muy sencillas que nos va dando la oportunidad la vida. Mira, tanto naturales como salir a la cancha, tanto virtuales como todo este aprendizaje que he hecho, que esto nos va haciendo que en un movimiento dinámico sea más la aceptación consciente de lo que está sucediendo que la resignación. La resignación es peligrosa porque conlleva en su vientre la represión y sirve. No estoy diciendo que no sirve, pero conlleva en su vientre la represión. La aceptación consciente no lleva la represión, lleva la aceptación, lleva la transformación, el cambio. Vale, por aquí Adriana Mora te pregunta, dice, ¿esa oscuridad de la que hablas es entonces algo así como la referencia a la noche oscura del alma? No. Cuando se habla de la noche oscura del alma, en la mística se habla de los momentos críticos, de los momentos difíciles. Se habla de los momentos que vivió, por ejemplo, San Francisco, que vivió 2 años, San Francisco de Asís, sin creer en Dios. No le entraba a Dios, los vacíos. Es en el camino místico, las noches oscuras del alma son los momentos en que perdemos como los referentes, los sentidos, los significados. Son los momentos de caída duros, que los grandes místicos dicen que es de la única manera como se sigue ascendiendo. Las noches oscuras del alma son momentos críticos, dificilísimos, momentos de una aridez espiritual crítica. Pero no me refiero a eso porque cuando yo quise poner este título, fue el otro lado de este término oscuro, que es que en la oscuridad los grandes místicos encuentran la quietud como los pajaritos, como las aves del cielo y como las fieras de la selva. Encuentran la quietud y el reposo. ¿Qué hacen los pajaritos y las fieras cuando llega la noche? Reposan, descansan,
encuentran la quietud. Entonces, he querido como tomar ese término de oscuridad con lo que decía ahorita de los monjes que se aíslan en la noche a los montes, los chamanes, los monjes del misterio y los místicos que encuentran en la noche la posibilidad de la iluminación. Vale. Por aquí Alex Aristizábal nos pregunta, dice, ¿era necesario para la evolución que este virus se presentara o no era necesario? Hazle siempre con unas preguntas. Yo voy a decir lo que creo. Yo creo, no puedo decir que es así, pero creo que en el camino ascensional del hombre era necesario. En el camino ascensional del hombre era necesario. Porque, y de pronto otras cositas son necesarias, porque estábamos muy distraídos con el macroconsumo, con los afanes de la vida, con el poder monetario, con los valores materiales. Estábamos muy distraídos, entonces pienso que en el poder ascensional de la existencia sí hacía falta. Sí hacía falta, yo lo digo y lo lamento tener que decir que creo que sí hacía falta. Yo lo diría en otro sentido algo, y es que, digamos, una lectura existencial, casi como una forma de contrarrestar o contradecir un poco la noción de destino, y es que las cosas suceden gracias a una serie de decisiones y elecciones que hemos hecho, y nos ponemos de frente a la situación que se presenta. No es que esto me tenía que pasar, sino me está pasando. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Y eso nos permite como verlo con mayor presencia y decir, bueno, se me está presentando, ¿yo qué voy a hacer con eso? Porque a veces uno encuentra que muchas personas, por ejemplo, dicen, no, es que como me llegó, tenía que ser para mí. No, porque realmente todo lo que me llega no es para mí, sino elijo que es para mí. Entonces es tener la posibilidad de saber que esto está sucediendo, se nos presenta, emerge en la vida. ¿Cómo podemos decidir frente a esto que está emergiendo? Pero si uno empieza a hacer una secuencia o empieza a identificar que es que hay una serie de decisiones que nosotros los seres humanos venimos teniendo y haciendo, que nos pone de frente a una situación como esta. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Y cómo de alguna manera podemos decidir y qué vamos a decidir realmente con esto que se nos está presentando. Esa es la respuesta existencial más perfecta de esto. Es la respuesta existencial más perfecta. En la respuesta de la sincronicidad sería, la respuesta en la sincronicidad, Jungiana dice que en las cosas esenciales de la vida, en las más profundas de la vida, la capacidad de elección es mínima, casi que eligen por nosotros. Y me parece bonita, pues, me parece muy bonita la postura existencial. Yo también estoy muy de acuerdo con ella en el sentido de la capacidad de elección que tenemos y de libertad y de voluntad. Y estoy absolutamente seguro que tenemos mucho que decir en eso y ese es un polo de la sincronicidad. Pero quise anexar lo de la sincronicidad a veces en decisiones que no pasan por nosotros, sino que aparecen y bueno, y lo que ahí nos llamarían existencialmente ya es a decir, bueno, ahora qué decisión tomo frente a esto que emergió, que apareció. Pero la respuesta existencial profunda la acabaste de dar, Julián, sin duda alguna. Vale. Bien, por aquí Natalia Izquierdo. Hola Natalia, nos pregunta cómo tratar con nuestros pacientes el tema de la ansiedad ante la incertidumbre actual. Yo le digo a Natalia que la ansiedad de nuestros consultantes
se presenta básicamente por la no aceptación de la soledad. Y por eso que ha cambiado profundamente, que son las relaciones interpersonales. Es que las relaciones interpersonales son tan fundamentales profundamente en la vida, como dice Martin Buber, que eso nos disimula nuestros vacíos, disimula nuestras negaciones, disimula nuestras sombras. Cuando nosotros llegamos a la oficina o llegamos a Parinam y nos encontramos con 4 amigos y nos tomamos un café, pues obviamente no, allí estamos disimulando todo el encuentro con nosotros mismos. Y si eso es todo el día, pues obviamente estamos ocupados, entonces estamos disimulando eso. Pero cuando se nos viene una cosa de esa, tenemos que enfrentarnos a la profundidad de nuestro ser, al silencio de nuestro ser y a la quietud de nuestro ser. Y entonces aparecen las ansiedades y las angustias y las depresiones. ¿Qué es decirle a nuestros consultantes? Lo primero es que acepten de una manera consciente lo que está sucediendo y se los expliquemos, como lo hemos explicado en esta conferencia, en este diálogo, de manera profunda. La aceptación consciente de lo que está sucediendo. A mí alguien me decía, es que esto es una porquería, esto es una catástrofe. Y yo le decía, sí. Julián, acuérdate de lo que trabajaba Roger y de lo que decía Václavic y lo que trabajaba Milton Erickson. Casi que estamos aplicándolo de una manera bellísima la paradoja. Y entonces yo le decía, sí. Y de pronto me decía, pero ¿cómo me dice usted que sí, que esto es una porquería y que esto es una angustia y que esto es... Y pues sí, sí, claro que sí. Eso es lo que usted está sintiendo. Y sí, claro que sí, es que usted está sintiendo eso porque se cambiaron sus relaciones interpersonales, porque el trabajo se cambió, porque se tuvo que encerrar en la casa, porque no se pudo poner los zapatos, porque no pudo conversar con su novio, con su novia. O sea, entonces, ¿esto es una catástrofe? Pues sí. Desde ahí partimos de una manera bella a poder mirar las posibilidades. Pero primero tenemos que aceptar. Si yo estoy sintiendo que esto es muy doloroso, vuelvo y se lo digo a los terapeutas. Y si alguien le dice, es que esto es muy doloroso, te dice, sí, claro, sí, es muy doloroso. Estoy viendo a Milton Erickson actuar o a Václavic y decir, sí, esto es muy doloroso. Sí, es muy doloroso, sí. Muy doloroso. Y ahí se viene lo bello de los psicólogos con el tema de la autenticidad. Si esto es muy doloroso, pues sí, para mí también es muy doloroso, para mí también. Pero no le voy a decir eso pues para que no diga, vea, pues yo vengo aquí y este está más triste que yo. No. Sino que es decirle, esto es muy doloroso, sí, es muy doloroso. Es muy crítico, sí, es muy crítico. Es que esto yo no lo acepto. Y claro, esto es muy difícil de aceptar. No es ponernos a decirle, no, mira, es que hay que hacer la aceptación consciente. Esto es la conferencia, pero así hay que hacerla a un paciente, hay que hacer la aceptación consciente. No, no, es dejarlo primero que exprese todo lo que siente. Al hijo, a la hija, a la esposa, al amigo y al consultante hay que dejarlo que exprese todo lo que tiene, todo lo que siente. Y aceptar que está expresando todo lo que siente. Cuando la persona expresa todo lo que siente, que Friedberg lo llamaba autoexpresión, ya está disponible perfectamente el terreno para tirarle la semilla. Ya está listo. Los psicólogos tenemos que aprender eso en general y de todas las escuelas y de todas las corrientes. Por eso la escucha es absolutamente fundamental. Cuando yo escucho al otro y el otro ha expresado todo lo que siente, ya está listo el terrenito para tirarle la semillita. Ahí sí ya puedo hablar yo y ya le puedo decir. O sea, que el camino es no negar la ansiedad y la angustia que tiene o el hijo o el consultante o mi esposa. No podemos negar eso, sí. Imagínate que esa es la tentación de nosotros siempre, cuando nos dicen, no, es que esto es una porquería, no, amigo, pero ¿cómo así que una porquería? Mira a Dios y mírame a mí, mira la vida, mira que tienes todo, mira
un pobre en una cárcel, en una URI creo que se llama, mira a esos pobres 50 en una URI con un inodoro, y nosotros aquí tenemos la casa con 4 inodoros y la pieza tan bonita y con computador y televisor. Hay que agradecerle a Dios todo eso que tenemos. No se ponga a decir eso. Nos tiramos en la expresión que nos estaban haciendo. ¿Qué pensaba decir? Nos estamos tirando en la expresión. Porque reprimimos su expresión. No, déjelo que exprese todo lo que siente. Y después de que exprese todo lo que siente, lo que menos le diría yo es eso, pues, porque es que es casi que es como decirle lo obvio, ¿no? No, es dejarlo que exprese lo que siente y de pronto decirle, como todos los terapeutas hacen y hacemos, es de pronto decirle 2 o 3 cositas muy sencillitas. Y decir, bueno, sí, estamos en esto, estamos sintiendo todo esto, pero bueno, es un caminito que tenemos que recorrer porque es inevitable y ya. Pero no rechazando lo que está sintiendo, no rechazando lo que está sintiendo, es dejándolo expresar. Eso es fundamental, fundamental. Waldo, ya vamos acercándonos al cierre del café. Aquí hay varias preguntas, las voy a leer como para que hagamos una síntesis y no queden algunas sueltas. Osman Arcila nos pregunta, con una actitud de aceptación, hoy en medio de la experiencia, ¿qué considera importante y necesario en la vida? Y por ahí Osman nos felicita por ahí derecho. También Deiro nos vuelve a preguntar, ¿cree que este momento de luminosidad en la humanidad tendrá continuidad? Y por aquí Elkin Fernández nos dice, ¿cree que este momento que está viviendo la humanidad sirva para romper tantos paradigmas que hay frente a Dios y la vida espiritual? Yo creo que sí, a todos les respondo que creo que sí. Creo que sí. Sí, yo tengo la certeza y de pronto aparece, como me dijiste ahorita, Julián, que de pronto aparezco como optimista y yo no creo como en la mirada profunda de la vida, como que sea optimista, no. Es como la lectura del fluir de la existencia y del fluir del universo. Y entonces ahí como que veo que se cuestionan muchas cosas para responderle a Dairo. Yo creo que esto va a cuestionar muchas estructuras, muchas estructuras, muchas. En Conspiración Acuario ya se decía que las estructuras se cuestionan, se van a cuestionar. Hay un teólogo alemán que es el padre como de la escuela sociológica bíblica que se llama Gerhard Löffin, muy alumno de Hans Kindel que les hablé ahorita. Él escribe un libro hace unos años que se llama, para hablar del cristianismo católico, se llama ¿Necesita Dios la Iglesia? Y es con un interrogante. Y por eso lo sacaron de la Universidad de Tubinga como profesor y de las universidades católicas. Pero yo diría que él nos estaba haciendo una pregunta, era para decir, cada vez menos, y eso lo dice la conspiración del nuevo paradigma, cada vez menos las estructuras nos van a dar respuestas profundas y existenciales a nuestra vida. No van a ser las estructuras, van a ser las relaciones profundas entre los seres humanos. Waldo, ¿qué te queda de esta tertulia? ¿Qué te va quedando en vos? De eso que hemos dialogado, que nos han preguntado y que nos ha llevado como a ciertas preguntas y hacernos ciertas preguntas y cuestionamientos frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Con qué quedas? Pues lo primero que me queda es que ya no voy a tener que viajar a Parinama a dictar las conferencias por la noche. Está bien. Imagínate este diálogo tan cómodo aquí, pues tomando agüita aquí cerquita de la casa. ¿Y el cafecito? Y el cafecito y
Mira qué conversada tan rica, hombre. Este diálogo fue un diálogo muy profundo. Mi esposa a mí me regaña porque, pues, tengo que decir lo que siento, pero la verdad es que este diálogo a mí me llena de mucha satisfacción, hombre, porque puede ser porque, pues, obviamente estamos entre muchos colegas profesionales, ya que hemos leído mucho. Y a mí, la verdad, me gustan mucho estos diálogos. También hacemos los otros, pero claro que es más difícil, pues, los otros. Para mí es más difícil los otros diálogos que esto, porque yo sé que detrás de cámaras aquí hay muchas personas intelectuales, muchas personas leídas, muchas personas cultas, que nos empezó a dar, este diálogo nos da una iluminación de pronto para poder tener diálogos con otras personas que tenemos. Entonces yo me quedé muy satisfecho. Julián, y mira qué bello que es como el primer diálogo que hacemos profundamente tú y yo. Y mira cómo fue un diálogo de una profundidad para mí inmensa y que podemos seguir repitiendo. Yo me apunto a esto. Qué bien, de una, yo creo que sí. A mí me queda, eso estaba pensando cuando conversamos para acordar la tertulia, porque en otros espacios han sido o yo hablo o tú hablas, pero no una tertulia en conjunto sobre la pregunta, el diálogo. Y Julián, y tú hablas y yo hablo y nos tomamos un tiempo y nos despedimos. Y de pronto puede que de pronto ha habido alguna oportunidad de sentarnos a conversar temas profundos, pero ha sido muy poquitas las oportunidades. Pero ya desde Río Negro y tú ya en Medellín y sentados en una sala y tomando tintico, mira que son los mínimos y se vuelven los máximos profundos. Son Correcto. mínimos y se vuelven máximos. Ajá, correcto. Waldo, mano, muchas gracias. Escucharte nos lleva a eso, a los mínimos, a la ética de los mínimos, a cómo podemos dar una respuesta a los cuestionamientos de la vida en la sencillez, en la tranquilidad, en la humildad, el reconocimiento de la humildad en el sentido de poder estar a la propia altura, el saber que cada uno vamos teniendo una experiencia y algunas respuestas que hemos encontrado frente a los cuestionamientos de la vida. Y esto nos lleva precisamente a encontrarnos, y implica abrirnos a sentirnos y a descubrirnos en qué estamos y dónde estamos. Y qué bueno. Así es, Julián. Y que conste que hoy hablé de los sacerdotes del universo que habla Matthew Fox, que es un neoparadigmático, y no por eso me vine con este uso que parezco un monje, como tú me dijiste. Que conste eso. Sí, sí, la chompa, digamos que es la chompa que hace que parezca un monje, carmelita. Sí, señor, un capuchino. Sí, señor. Yo mirándome aquí en la pantalla, tienes toda la razón, sí. Pero acuérdate, ¿Cómo? acuérdate que el agüito no hacía el monje. Ah, así es. Alguna vez le dije a un científico eso, de esos epistemólogos con los que uno se sienta a conversar profundamente, y yo le dije, hombre, el hábito no hacía al monje, y me dijo, no lo hace, pero lo identifica. Los epistemólogos son una belleza de esas respuestas, ¿no? Sí, sí. Una vez le dije, ve, la escoba nueva barre bien, y me dijo, sí, pero la vieja sabe por dónde. Hermano, esta gente son unos pesos para dar unas respuestas que a uno le ayudan mucho, como guías de la vida, Julián, como guías de la vida, ¿no? Así es. Personas que han pensado mucho la vida, ¿no? Por eso uno tiene que estar tan acostumbrado a que nos expongamos a estos diálogos para que las personas nos enseñen a nosotros también, ¿no? Claro. Hoy la gente hizo muchas preguntas, pero qué bueno que la gente interactúe y nos hable de sus conocimientos, de su experiencia, y de pronto se vuelve un diálogo mucho más amplio, ¿no? Claro, claro. Waldo, mano, muchas gracias por tu presencia realmente y por invitarnos a la ética de los mínimos en este camino oscuro
de la toma de conciencia de la luz. Les damos las gracias a todos quienes nos han, bueno, felicitado por el Día del Maestro. También lo devolvemos con un abrazo. Aquellos que han hecho comentarios, ya les hemos dicho que no leemos los comentarios porque el tiempo no nos alcanzaría. Eso sí, procuramos leer todas las preguntas. Para muchos también maestros, también felicitaciones en este camino de hacernos, de ayudar al camino a la formación y la transformación. Le damos las gracias a todos los que también nos están ayudando como en esta construcción del camino en el que estamos. Reiteramos todo este asunto que estamos haciendo con el voluntariado. Recuerden que la contraseña es el voluntariado Yo Me Quedo en Casa, como para empezar a aquellas personas que tienen dificultades, recursos económicos difíciles y necesiten asistencia psicológica, cuenten con Parinama precisamente por esto. Y bueno, tendremos otro espacio de tertulia. La próxima semana les contaremos. Waldo, muchas gracias. Creo que vamos a tener otros espacios para que sigamos desde la diplomatura, las formaciones y otras tertulias. Así que muchas gracias. Una cosa nueva y le voy a decir por este diálogo. En las próximas diplomaturas le voy a pedir el favor de que ya no me dejes poner, sino que sea un diálogo. Vale. Acabé de aprender eso. Vale, bacano. Así va a Mira ser. lo que aprendí esta noche. Bacano, bacano. Así que muchas gracias. También a quienes consideren que digamos, estas tertulias nos conectan y les sirven a los pacientes o algo, bien lo pueden difundir. Así que tengan una muy buena noche o muy buen fin de semana, Waldo. Muchas gracias y nos vemos y estamos en contacto, hermano, en presencia. Listo, pues. Bueno, hasta luego. Que pasen buenas noches.